Eduardo Sartelli es doctor en historia, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata, director del Centro de Estudios en Investigaciones en Ciencias Sociales. Eh, lo tenemos en línea y con él queremos hablar también sobre lo que pasó en estas elecciones del día domingo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias por llamar. Bueno, Eduardo, ¿vos pensás como piensa mucha gente del gobierno y gente del Frente de Todos que el único tema que se plebiscitó fue el tema económico-social? ¿O crees que hubo otras causas que hicieron que, bueno, que nuevamente el mapa de la Argentina se vistiera de amarillo? Mira, yo creo que si vos haces una evaluación del conjunto de la elección, yo te diría que el problema principal no es el problema económico, aunque es evidente que el problema económico es el gatillo que dispara todo. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Eh, es difícil entender una elección en la cual hace 2 años pasó algo. Hace 4 pasó otra cosa. Ujú. Hace 6 otra. Y si vos venís siguiendo la secuencia, desde el famoso 54% de Cristina, en adelante, ¿qué has visto? 54% de Cristina, Massa en 2013 le impide la reelección indefinida, o como se llamaba en ese momento, el proyecto Cristina Eterna. Ujú. 2015, gana Macri. 2017, ¿cómo se llama? 2015 gana Macri, 2017 masazo amarillo. 2019 el amarillo desaparece y Alberto gana sin necesidad de ir a una segunda vuelta, o sea, gana en las PASO. Ujú. O sea, gana dos elecciones antes. 2 años después, y ni siquiera 2 años después, hay que recordar que hasta ponele junio del año pasado, julio del año pasado, Alberto era uno de los presidentes con mejor imagen positiva de la historia argentina. Ujú. Recordemos que en cuanto empieza el tema de la pandemia, todo el mundo se alinea con él y efectivamente él aparece como el patrón de la política argentina, el padre que nos cuida. Ujú. O sea, en menos de un año y monedas, si vos querés, vamos del presidente con mayor autoridad moral, si vos querés, espiritual sobre la política argentina, al presidente de la mayor debacle histórica del peronismo. Porque esta debacle es peor que la del masazo amarillo del 2017. El masazo amarillo del 2017 te pintó la Argentina de la bandera de Boca. Arriba celeste, abajo celeste, en medio amarilla. ¿Sí? Ujú. Hoy había un meme por ahí dando vuelta, es la bandera de Boca, pero la que cuando Boca tiene que usar la alternativa, que es toda amarilla con algunos bordecitos azules. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primera consecuencia de esta secuencia que estamos viendo. No hay identidades definidas. Y eso se refleja en la composición de quienes compiten. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué quiere decir una identidad definida? En los 60, en los 70, la gente, en su mayoría, la clase obrera en su mayoría, decía la vida por Perón. Y lo decía en serio. Ujú. Había una gigantesca lucha antidictatorial, donde participaba la izquierda, otros sectores, pero la idea de que peronista, vota peronista, hace lo que Perón dice, yo soy peronista, y se acabó la historia, era una idea muy cercana a la realidad. Nadie da la vida por Cristina. Ujú. Y eso que Cristina lleva gobernando 14 años. Entonces, aquí hay un primer problema. No hay identidades coaguladas. No hay eventos significativos que construyan un liderazgo de muy largo plazo con una identidad definida de una situación muy concreta. No. Eso donde lo reflejas y en estos cambios violentos, porque incluso cuando se dice Cristina tiene el conurbano en su mano, hay un 30%. Bueno, yo en otra radio comentaba esto frente a una pregunta similar, donde yo decía, mira,
como esa idea de que el peronismo es imbatible en el conurbano de Buenos Aires, que es imbatible en la provincia de Buenos Aires, mentira, ya hemos visto un montón de elecciones donde las perdió, incluso estando en el gobierno. Perdieron con Alicate, perdieron con Massa, perdieron con Vidal. Y no perdieron con gente que es de ultra izquierda o cosas, pero no perdieron eso. Además, a esta altura del partido, es interesante ver la interna de Manes-Santilli, porque Manes alcanza el voto que alcanza gracias a que tiene el aparato histórico del radicalismo del interior de la provincia de Buenos Aires, que es así desde la época de José Camilo Croto, o sea, desde allá de 1918. Entonces, contra eso, ¿qué tiene el PRO? Vos pensás que el PRO no es nada en sentido estricto, el PRO es un rejunte de figuras. Pues bien, el PRO tiene varias intendencias muy importantes del conurbano bonaerense, no del interior, del conurbano, del territorio peronista. O sea, Grindetti te gobierna Lanús. A ver si nos damos cuenta de lo que eso significa. Entonces, o por ejemplo, 3 de febrero con Valenzuela. Y además son muy consolidadas, o sea, no es que la ganaron ayer y la perdieron, o sea, no es el fenómeno Quilmes y el cocinero, ¿sí? Y no son del norte de la provincia de Buenos Aires, donde casi es lógico, digamos, San Isidro, Vicente López y cosas por el estilo, no. Es el conurbano de Buenos Aires. Pues bien, la cuestión sencilla aquí, ya habías tenido un aviso cuando en el masazo amarillo del 2017, ¿cómo se llama? Vidal, arañó una excelente elección en La Matanza. Entonces, este mito, ¿qué te está diciendo? Que acá nadie tiene la vaca atada. Eso tiene que ver con transformaciones sociales muy profundas. Es decir, acá hay una horizontalización de la clase obrera en el sentido negativo de la expresión. La vieja clase obrera era vertical. ¿En qué sentido? Tenía un estructurador, un organizador. No por casualidad Perón hablaba del movimiento obrero como la columna vertebral. Ya la misma imagen te dice, acá hay algo que organiza vertebras y te permitía hacer cosas como la toma de fábricas de 60 años. Es decir, vos, te decía, vamos a tomar la fábrica en este orden, y paraban a seguir la fábrica en el orden que la CGT decía. En cambio, eso vos acá no lo tenés. ¿Por qué? Porque tenés el crecimiento de una masa muy grande de gente cuya única vinculación es territorialidad, es decir, es una masa de desocupados, semiocupados, gente que transita en el mercado de trabajo muy aleatoriamente, muy precariamente, cuya principal estructura de organización es la territorial, es decir, es el municipio. Entonces, en ese contexto, esa gente depende mucho del Estado. Si el Estado no te da, esa gente no tiene ninguna fidelidad. Es el 2001. Si el Estado te da, entonces vos votás. A ver, ¿cuál es la principal bronca que tienen Grabois y compañía con el gobierno de Alberto y de Cristina? Que con Macri estaban mejor y que están soñando que vuelva Carolina, por Carolina estable. Entonces, ahí entonces hay una situación completamente nueva que explica esto de que Juntos por el Cambio haya podido hacer semejante elección en el conurbano. Primera cuestión. Segunda cuestión, ojo que Juntos por el Cambio no hizo una gran elección, no sacó muchos votos más que en el 2019. Sí, más o menos lo mismo, ¿no? Lo que sucedió es que se desplomó el kirchnerismo. Claro. Y insisto con esto, se desplomó el kirchnerismo, no el peronismo, el kirchnerismo. Esta fue una elección contra Cristina. Y vos pensás, en el 2019, la comparación no necesariamente es válida, pero en el 2019 Alberto recibió más de 12 millones de votos. Ahora no alcanzó a los 7 millones. O sea, en un año perdiste 5 millones de votos. ¿Esto qué nos está diciendo? Que acá hay un problema, y ese problema se completa en este cuadro que estamos hablando con el tema del abstencionismo. Entonces, acá el 33% del padrón total no fue a votar. Nunca va a votar el 100%. Siempre está, si la elección es muy buena, es 85, 87. Si la elección es más o menos mala, 77. Te votó el 67% de la gente. Eso que significa que hay un 10% que dijo, no voy. Le sumás el 5% de anulados y en blanco, y tenés que el tercer puesto de la elección lo sacó
lo sacó el voto en blanco, nulo, abstención. ¿Eso qué quiere decir? Discúlpame que te interrumpa un segundito. No, dale. Cuando vos decís que el voto es contra Cristina, sacaron justamente en todo el país el 31% de votos. ¿No es justamente la base de votos que se decía o se dice que aporta Cristina? Es decir, ¿no sería al revés, que solamente esos votos fueron del kirchnerismo? Primera cuestión. Si me permiten terminar la idea anterior y ahora vamos a esta. Dale. Está enganchado el fin de esto con el fin del anterior con esto que me preguntás ahora. Sí. Entonces, lo que hay acá en juego es más bien la ruptura de la grieta por una grieta nueva, que es el que se vayan todos, es decir, la oposición entre la masa de la población y el sistema político, que no logra encauzar la situación. Y eso lo ves en ¿dónde? En el abstencionismo, en el no ir a votar, en el voto en blanco, y lo ves en candidatos que han obtenido buenas elecciones, una buena relativa elección, muy inflada a mi juicio, como el caso de Milei, que Milei no fue votado porque es liberal. Un estudio muestra que 8 de cada 10 votantes de Milei no tienen ni idea de qué es el liberalismo. Claro. Lo votan porque es antisistema. Claro. Es decir, vamos contra la casta. ¿Sí? Entonces, el punto central allí es que efectivamente hay un clima muy ¿anti qué? Anti los que están gobernando, muy parecido a que se vayan todos, y el que está gobernando es Cristina, no está gobernando Alberto, como dice el turco Asís. Este es el tercer gobierno de la doctora, ¿no? Encabezado por Alberto Fernández. La elección fue contra Cristina, y te das cuenta por los lugares que se perdieron. Por empezar, vos no hubieras perdido lo que perdiste si no hubieras perdido con Urbano de Buenos Aires, y con Urbano de Buenos Aires lo perdiste porque perdiste lugares donde no tendrías que haber perdido, pero además donde ganaste no sacaste la diferencia que habías sacado en otro momento. Claro. Entonces ahí perdió Cristina. Escúchame, perdió Mayra Mendoza, perdió Anabela Fernández Sagasti por aplastamiento en Mendoza, perdieron Tierra del Fuego, perdieron Chaco con Capitanich, que era el candidato a ser presidente antes que Alberto Fernández, perdieron Santa Cruz. Entonces, hay un punto en el cual es muy claro que donde está Cristina, el que está allí pierde. Y que Cristina en esta elección fue piantavoto muy claramente, y que ese 31% se reúne por otra gente. Perdieron Santa Fe. ¿Y quién hizo la campaña en Santa Fe más anticristina? Carolina Lozada, que en todos sus spots eran contra Cristina. Y Carolina Lozada ganó la elección y ganó la interna contra el candidato de Macri y contra el candidato de Larreta, porque ella ahora se lo reprocha todo diciéndole: yo acá la hice sola. ¿Sí? ¿Quién ganó en Córdoba? En Córdoba ganó Juez, que cuando vos lo escuchás hablar es una especie de Milei cordobés, o sea, es más simpático, no es liberal, y además cuenta buenos chistes, pero digamos, su posición frente al gobierno es más o menos de la misma, y esa cosa anti-casta, anti-sistema político, el propio de Juez. Entonces, cuando vos empezás a ver el componente de qué es lo que se perdió, dónde se perdió, es claramente anti-Cristina. Entonces, esta elección, volviendo a anudar esto con lo anterior, es la cuestión económica, pero también es algo más que eso, que es la pérdida de expectativas vitales. Es decir, la sensación de que esto no va para ningún lado y que acá no hay futuro. No es extraño que un candidato como Milei, que tiene hasta una estética punk, capture a algún sector que dice: acá no hay futuro. ¿Y por qué? Porque esa es la verdad. Vos veas la campaña. ¿Cuál es el dato elemental de la campaña? De cualquier candidato, incluyendo a la izquierda. El vacío absoluto. A ver, ¿cómo me vas a resolver el problema? No tengas problema porque en el peronismo se garcha.
¿cómo se llama? Esta chica Cintia Fernández. Eso ya te da el tono de la campaña. La izquierda bailando la cumbia. Vos te das cuenta que el contenido de la campaña es nulo, no hay ninguna idea, no te dicen nada. Los spots ¿cómo se llama? El peronista ¿cómo se llama? El único que se presenta como peronista, Moreno. Son, por la exageración, son, digamos, la quintesencia de lo que fue esta campaña, un delirio. Moreno le pone Perón a tu vida con la música de Maroglio. O sea, es muy bizarro todo. Y nadie te dice, te da dos ideas. Entonces, acá no hay futuro y no hay uno que te lo ofrezca. Y que se vaya toda la mierda. Entonces. Y eso fue la elección. ¿Entendés? Obviamente, ¿qué es lo que le dio el triunfo a Cambiemos, a Juntos por el Cambio? Que vos fijate hasta qué punto es lavado, que antes se llamaba Juntos por el Cambio. Uno podía objetar, bueno, está bien, Juntos por el Cambio, ¿cuál cambio? ¿Sí? Eso ya entraba en el terreno brumoso de ideología. No te lo digo porque si te lo digo no me votás, como diría el turco. Pero ahora ni siquiera Juntos por el Cambio, juntos, ¿para qué? No sé, pero estemos juntos. Entonces, vos te das cuenta que eso no tiene ningún valor. Es con vos, pero ¿para hacer qué? Es el colo. ¿Qué carajo me importa el color de pelo? ¿Entendés? Ahora, te das cuenta que esta vaciedad de la campaña está mostrando que esta elección es un síntoma muy claro de un agotamiento de un sistema social que no encuentra salida. Claro. Me parece que eso es el núcleo que está ahí. Claro, ahora, Eduardo, es verdad lo que vos decís, no encontramos salida. Lo de esta campaña sin propuestas, bueno, vos bien lo describiste. Ahora, no hay ni siquiera algo, aunque fuera pequeño, que dice, bueno, esto hoy es pequeño, pero el día de mañana puede transformarse en una alternativa, porque tienen un plan, porque tienen un proyecto, porque tienen propuestas. Y así ha pasado en muchos países en el mundo, ¿no? Gente que sacaba el 5% en las elecciones, el 3, el 4%, pero después crecían y en determinado momento podían hasta llegar a ser poder, qué sé yo, para dar un ejemplo por ahí viejo, Allende en Chile, por decir algo. Pero no se ve nada de eso, o se ve, o hay algo de eso. Porque desde el discurso sí, la izquierda dice que sí, Milei dice que sí, otros pequeños grupos dicen que sí, pero desde lo concreto no hay un trabajo de ese tipo. Milei no tiene nada para ofrecer, es un candidato muy inventado, sí. Muy fogoneado por los medios, incluso que ahora se lo fogonea de una manera muy sorprendente, entre otras cosas porque metodológicamente hay un problema con el concepto de porcentaje. No te voy a explicar por qué. Porque si vos lo medís en porcentaje, la realidad es una, pero tenés que ver otras cosas, porque el concepto de porcentaje es muy engañoso. Milei sacó el 13%, 13,6%. Sí, son 230.000 votos. O sea, con eso no movés el amperímetro de nada. No, aparte muy encapsulado acá en la capital, ¿no? Que sí, bueno, pero algo ojo, efímero. No se dice nada, pero José Luis Espert sacó 400.000. Lo cual también se explica porque en provincia de Buenos Aires pesa mucho el voto militar. No por casualidad bajó Centurión, no por casualidad ellos se sacaron fotos con Aldo Rico, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? No es un fenómeno que uno diga, bueno, esto se va para arriba. Por dos razones. No tiene ninguna propuesta más que macanear, porque si Espert dijera lo que decía antes, cuando era periodista, no lo vota nadie. Vamos a echar 2 millones de empleados del Estado. Claro. Entonces sale Milei a decir, no, los planes por ahora no los vamos a tocar. Claro. Sí, jodeme, ¿y cómo vas a bajar el gasto público? ¿Entendés? Además, yo quiero recordarle a la gente, porque la gente parece que, digamos, sobre todo los periodistas de los grandes medios burgueses no tienen memoria, que Álvaro Sogaray fue 16 años consecutivos diputado de la Ciudad de Buenos Aires, que en las elecciones que ganó Menem, Álvaro Sogaray sacó 8% a nivel nacional, él solo, y que en Ciudad de Buenos Aires ha sacado elecciones de 13, 14 y 15%, y que personajes de cuño liberal,
de características populares hemos tenido a los pavotes. Pensemos en Adelina D'Alessio Viola y su famoso socialismo de las pelotas. Claro. Entonces, Claro. entonces no es un fenómeno que numéricamente uno se pueda asustar, pero además no es un fenómeno que pueda darle una perspectiva, salvo que adopte la beta más milesiana. Y la beta más milesiana es la beta más fascistoide. Claro. Ojo con esa línea, porque esa línea nos lleva a Bolsonaro. Ujú. ¿Sí? De alguna manera, el voto bolsonarista, que no es el de Spert, es una parte del voto Milei. Ujú. Por ahora no alcanza volumen y no tiene salida, no tiene una posibilidad de proyecto, salvo que la Argentina efectivamente vaya hacia una bolsonarización como resultado de esta crisis y de esta descomposición, lo cual no es imposible, no es la perspectiva actual. Y otra cosa, porque Cambiemos hasta ahora actúa como colchón de todo eso, ¿no? Ujú, claro. El voto a López Murphy no se puede sumar. El voto a López Murphy es un voto viejo radical, es Claro. el voto del viejo antipersonalismo que viene de la época de Marcelo Cuatro. Claro. En cambio, Sí, sí. el voto de Milei es otra cosa. Ahora, Claro. en la izquierda, ¿cuál es el problema de la izquierda? Y es muy sencillo, sacar dos cuentas. 2013, paso 2013, diputados. El FIT, sumado con el MST, que antes no estaba, esa época estaba en el FIT, te da 1.100.000 votos. Paso 2017, otra vez, diputados. Ahora tenés el FIT por un lado y el junto, ¿cómo se llama? Izquierda al Frente por el Socialismo, que era MST más Izquierda Socialista, no más. Sí. Tenés que partir eso para poder sumar la unidad FITU, entonces calcula más o menos que el MST en 2/3 del voto del Nuevo Más, y cuando sumás FIT más lo que calculás del MST, te da más o menos 1.100.000 votos. ¿Cuánto sacó el FITU en las últimas elecciones? O sea, el domingo, 1.100.000. No llegó a 1.100.000. Le sumás política obrera y te da 1.100.000. ¿Qué quiere decir esto? Porque ahí se está macaneando con que la izquierda salió tercera porque sacó 7,3% y sacaron 1,5 millones de votos. Mentira, cuando vos vas a la aplicación electoral y sumás localidad por, ¿cómo se llama?, provincia por provincia, te da eso. Lo que pasa es que el diario que hizo ese planteo sumó todo lo que suena de izquierda, sumó Castel, sumó, ¿cómo se llama?, Zamora y cosas por el estilo. En realidad el FITU sacó, junto con Política Obrera, 1.100.000 votos. Ciento y moneda sacó Castañeira. ¿Qué quiere decir? Que hace una década que el FITU está encapsulado en sí mismo, que no sale de ahí, es lo que tiene. Se habla a sí mismo, actúa sobre sí mismo y es inmune a la coyuntura. ¿Qué quiere decir? Si la economía está bien, más o menos como el 2013, al FITU le saca 1.000.000 de votos. Si la economía está para la mierda, como ahora, saca 1.000.000 de votos. Es decir, hay un problema que tiene que ver con esto que vimos en la campaña. No hay un proyecto. El viejo Néstor Vicente, en la campaña que le ganó a la interna a Zamora, La de Izquierda Unida. La de Izquierda Unida, dijo, bueno, lo que pasa es que la izquierda tiene que volver a enamorar. Pero ¿cómo vas a enamorar a alguien si no le prometes un futuro? No sé, el que vos quieras, vamos a ser una pareja liberal, con un montón de posibilidades, vamos a llegar a viejos viajando por el mundo y no vamos a tener hijos. Vamos a casarnos, vamos a tener 40 hijos y vamos a ser felices. No, el que vos quieras, pero un futuro tenés que imaginar, si no, ¿por qué? Bueno, acá no hay futuro para esta izquierda, porque esta izquierda no le ofrece un futuro a nadie. Vamos juntos con la juventud, ¿para dónde? Vamos a defender los derechos LGTB. ¿A cuánta gente le importa eso? El fracaso más estrepitoso de eso fue Castañeira. La cantidad de plata que han puesto en publicidad, la adaptación al discurso. ¿Y qué sacó? Lo mismo que sacaba el Nuevo Más en el 2013. Está muy claro. Eduardo, ¿sabes qué? Se nos acabó el tiempo. No sé si en un minuto querés hacer algún cierre que te haya faltado. Y si no, bueno, lo seguimos en otro momento como siempre. No, básicamente agradecerles el llamado y creo que están haciendo un proyecto, tenemos un proyecto, vamos a trabajar sobre eso de acá, no a las próximas elecciones, sino de acá a la coyuntura que se viene,
y creo que es la hora de empezar a pensar en Argentina 2050. Un proyecto para reconstruir el país en los próximos 20 años. Está muy claro. Bueno, yo te agradezco muchísimo esta comunicación, Eduardo, como siempre, y te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Perdón, cuando hablamos de proyecto es dentro de Razón y Revolución, ¿no? Para que los oyentes lo tengan claro. Razón y Revolución, pero va a ser un poco más amplio. Vamos a convocar a más gente. Está muy claro. Un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Gracias.